Dios bendiga a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y también especialmente a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Juan Domingo en Guaynabo, de la cual soy parte integral de ella, y que en esta mañana del Señor nos corresponde traer un corto resumen de la lección que para el día de hoy compartiremos, que lleva por título Visión, Compasión y Acción, esperando que los hermanos y hermanas de la iglesia y amigos que estén a través de estas redes escuchándonos, que tengan acceso a ellas, puedan ser bendecidos por el Señor, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. En esta mañana, mis amados hermanos, compartimos la lección con el tema Visión, Compasión y Acción, basado en la base bíblica, el libro de Marcos, capítulo 6, verso 33 al 44. Y el texto audio para la mañana de hoy, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En esta mañana, mis amados hermanos, los objetivos de esta lección es destacar que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces muestra que cada persona cristiana tiene el deber ver, sentir y actuar para ayudar a las personas que estén pasando por sufrimientos. También concienciar a la persona cristiana de que al responder fielmente a su obligación pastoral con los demás no está sola, pues cuenta con Dios, con el Dios que le manda a servir personalmente. Y dentro de esta lección hay tres palabras que son las que conllevan el título. Visión, que se define como el concepto que tiene diversos sentidos. Se usa para significar la gran imaginación que algunas personas tienen, imaginación que les permite ver las ventajas y desventajas que las cosas tienen y actuar sabiamente. También puede significar el punto de vista que una persona tenga o la capacidad para formular y llevar a cabo los propósitos de la vida. En esta lección, mis amados hermanos, el concepto visión no descarta esas connotaciones, pero afirma principalmente que la visión surge del conocimiento y la obediencia a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, según Proverbios 29, 18. En la compasión la definimos como una virtud original de Dios que se distingue por su misericordia. Mediante la compasión las personas pueden ver, sentir y actuar para liberar a otras personas que estén pasando por sufrimientos innecesarios. En virtud de su misericordia, Dios busca liberar al ser humano de las condiciones que le producen sufrimientos innecesarios. La persona, habiendo sido creada a la imagen de Dios, siente compasión y está llamada a liberar a su prójimo de las condiciones que dañan su felicidad. Ya que Jesús, al ver la multitud, evocó su vocación pastoral para con ella. El concepto de compasión está ligado a la acción pastoral, que efectivamente se compadezca y cuide de su rebaño. Esas son las definiciones que da la lección bíblica. Y entrando en la lección, para no tener que leer por razones de tiempo la lección completa, en el tema que nos distingue para el día de hoy y que hablamos de visión, compasión y acción, la pregunta que hago es: ¿qué significa tener visión? Desde mi punto de vista, ¿puede un ciego literal tener visión? Pues yo contesto que sí.
La visión no necesariamente significa ver o ser privado de poder ver por sus ojos. Hay quienes tienen sus ojos naturales, ven todo lo que se les antoja, lo que desean, pero no tienen visión. Sin embargo, una persona que es privada de la visión natural, que no puede distinguir nada, sí puede tener visión. La visión que consideramos en esta mañana no es solo literal, sino también espiritual. Viendo Jesús la multitud que le seguía, tuvo compasión de ella. Dice la lección que la veía como ovejas que no tenían pastor. Y eso motivó, mis amados hermanos y hermanas, a Jesús tener compasión de aquella multitud que habían prácticamente pasado la noche a la intemperie y temprano en la mañana una multitud seguía a Jesús, a pesar de que Jesús se había retirado con sus discípulos a un lugar aparte. Ese tubo se traduce en visión. Tuvo compasión. Habían maestros que enseñaban en las sinagogas, enseñaban las escrituras conocidas para aquel tiempo, pero los maestros eran ciegos, muchos de ellos, pues se aferraban a lo literal y no veían la fase espiritual. Por ser ciegos espirituales, no podían ver el propósito de Dios. En la compasión, mis amados hermanos y hermanas, la palabra ese tuvo compasión de ellos, no es otra cosa que tuvo misericordia de aquel pueblo. Tener compasión es ver más allá de lo literal. La condición que vive una persona o grupo que es casi seguro que se halle atado con cadenas invisibles de índole espiritual o cultural, que a la misma vez lo hacen evocar la fase espiritual, pero en muchas ocasiones de forma equivocada. Enseñanzas, creencias y vivencias equivocadas los hacen vivir creyendo en Dios y muchas veces, pero alejados de Él a la misma vez. Creen en Dios, pero están lejos de verdad de ese Dios que ellos evocan. Es ahí donde hoy las Escrituras dicen, tuvo compasión de ellos. Una multitud siguiéndole, pues tenían hambre y sed, pero hambre y sed espiritual. Y en Jesús vieron la fuente donde saciarla. El hombre, aunque con hambre y sed física, pasaron a un segundo plano cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, cuando Jesús pudo atender la necesidad de ellos por la compasión y la misericordia que les mostró. El texto audio, mis amados hermanos, es la clave para entender el propósito de esta lección. Pasado el día y acercándose el anochecer, los discípulos se preocupaban y procuraron hablar con Jesús porque les preocupaba la multitud. Así que ellos se acercan a Jesús y le dicen y le proponen, despídelos. Ya está anocheciendo, es lo que ellos quisieron decirle. Estamos en un lugar desierto, no hay nada cerca. Despídelos, dice la lección, para que ellos vayan por los pueblos cercanos y puedan comprar alimento. Sin embargo, Jesús les mira y aunque ve el modo de proceder de ellos, que es un proceder de compasión y
que es sensato ante sus ojos, Jesús le responde, dadle vosotros de comer. Decir esto a los discípulos sonó y suena, mis amados hermanos, a un absurdo, porque los discípulos no caminaban con grandes cantidades de comida. De hecho, en ese mismo capítulo que estamos considerando, habla de que Jesús los envió de Jesús y le dijo, no lleven alforja. Así que ellos andaban, como decimos en buen castellano, con las manos peladas, decimos en Puerto Rico. ¿De dónde iban ellos a sacar las miles de libras de alimentos para dar a aquella multitud hambrienta que les acompañaba? Eso suena ilógico. El mandato de Jesús suena ilógico, pero suena ilógico a nuestros oídos, pero no al propósito divino. Si lo miramos con visión natural, concluiremos que es ilógico e irreal ese pedido de Jesús de decirle a los discípulos, denle ustedes de comer. Ninguno estaba preparado, como dijimos al principio, para suplir aquellas necesidades y tal pedido. Pero Jesús sí sabía el pedido que estaba haciendo. Jesús sabía lo que tenía en mente y en el corazón y en el propósito de Dios hacer. El libro de Juan, mis amados hermanos, capítulo 6, verso 9, relata que había un muchacho entre la multitud que tenía 5 panes y 2 pescados. Era quizás su comida, pero lo que el muchacho no sabía era lo que Dios iba a permitir que aconteciera con lo poco que él tenía. El verso que estamos leyendo en el pasaje bíblico que estamos considerando de esta lección, el verso 38, Jesús le dice, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y a ver, Jesús sabía que aquel niño o aquel jovencito tenía aquellos 5 panes, aquellos 2 peces, pero entonces él lleva a los discípulos a tener esa madurez, ese encuentro. Vayan y busquen, vayan y investiguen a ver qué tenemos. Solamente encontraron, como relata la palabra, un jovencito, un muchacho con 5 panes y 2 peces. Así que era imposible, humanamente hablando, era imposible saciar una multitud. Oiga, que la lección nos está hablando en el verso final que los que comieron eran 5,000 hombres. Y siempre en esas multitudes andaban mujeres y andaban niños. Y ellos, la cultura de aquel tiempo, los hombres comían aparte de las mujeres y los niños. Así que el milagro, aunque relata que eran 5,000 hombres, cuando analizamos que andaban mujeres y niños, se multiplica todavía más grande, se hace mucho más grande el milagro que Dios hizo, que Jesús llevó a cabo. En la acción de Jesús, fíjense que el tema es visión, compasión y acción. En la acción de Jesús, mis amados hermanos, Jesús toma aquella ofrenda que el muchacho hace ante el pedido de los discípulos, ora al Padre y surge el milagro. Multiplicación a granel, donde fue satisfecha el hambre de una multitud, y la palabra está registrando que sobraron 12 cestas. 12 cestas que fueron llenadas de panes y de peces. Oiga, cuando comió todo el pueblo, no se desperdició nada. ¿Por qué? Porque Dios nos da sabiduría para que no se desperdicie. Siempre es
pensando en el prójimo, que aunque nosotros tengamos el bocado, si no tenemos a nadie para darle en ese momento, por lo menos, mis amados hermanos y hermanas, en nuestra oración de santificación y de dedicaciones de esos alimentos a nuestro Dios, debemos de pedir: Señor, tú que eres Dios de huérfanos, de viudas y de los necesitados y menesterosos, súplele a ellos también. Así que lo poco de aquel muchacho, fíjese en qué resultó: en un milagro registrado en la Escritura. Cuando ese muchacho salió de su casa, él simplemente quizás pensó en saciar su hambre. Lo que él no sabía era que iba a ser un instrumento de Dios para satisfacer todo un pueblo necesitado. Así que, culminando este resumen, le decimos que lo poco tuyo y mío en las manos de Dios puede ser multiplicado. Busquemos el rostro de Dios, porque Él nos dará la visión que nos llevará a tener compasión y a la misma vez nos hará accionar, poner en acción a favor del pueblo necesitado lo que tenemos en nuestra mano. En acción, como dice la Escritura Sagrada, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que el Evangelio presentado hoy por la Iglesia, pero también la parte que como nos corresponde a nosotros como individuos, mis amados hermanos, esté integrada la visión, la compasión y la acción a favor de nuestro pueblo, de la Iglesia y de la humanidad. No solamente de mi familia, del pueblo, de la humanidad completa. Quizás no podamos llegar a un país lejano, pero examinando nuestro vecindario, es posible que haya alguien cercano a nosotros que necesita de nuestra compasión, que necesita de que la visión sea ampliada y de que no se quede en compasión, acción y visión, sino que la acción sea hecha. Qué hermoso fue ver en este pasado año, cuando en nuestra iglesia hay muchas congregaciones a lo largo y ancho de Puerto Rico pudieron suplir necesidades ante esta pandemia y el encerramiento que vivíamos, de compras que nos fueron facilitadas. Eso es la bendición, la acción que Dios quiere que nosotros tengamos en el diario vivir nuestro. Que Dios te bendiga.